Amén. Bendiciones. Buenas tardes una vez más a aquellos que se han conectado con esta su iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración. Estamos una vez más acá, aunque el tiempo es inclemente porque hay una lluvia muy fuerte acá donde nos encontramos. Sin embargo, el Señor pone en nuestros corazones el deseo de seguir avanzando en el conocimiento suyo, porque pese a las inclemencias estamos llamados de parte de Dios a ascender, sea cual sea la situación por la que estemos pasando. Amén. Así de que gracias a todo aquel que se ha conectado, a todo aquel que está dispuesto a que esta su iglesia Reino Unido Centro de Adoración sea el lugar donde Dios le permita seguir creciendo y ahondando en el conocimiento de su palabra. Amén. Así de que en esta noche tendremos la oportunidad de tomar la segunda parte de lo que es el estudio que estamos teniendo acerca del anticristo. Esta segunda parte dará a conocer sobre todo la personalidad del anticristo. Sin embargo, cuando estemos abordando el libro de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 6, cuando se abren los sellos, en el primer sello, cuando habla acerca del anticristo que vendrá directamente, entonces daremos a conocer, de acuerdo a la palabra, aquello que él hará en su venida y cuál será la gran tribulación que hará vivir a todos aquellos que estén sobre la faz de la tierra para ese entonces. Amén. Pero en esta hora tendremos la oportunidad de parte de Dios de profundizar acerca de la personalidad que éste traerá y cuáles serán la manera en la que Él se presentará en una manera engañosa para poder ganar el corazón de aquellos que inocentemente caerán en su treta, en sus redes, en el engaño por no haber reconocido a aquel que vino a su tiempo enviado de parte de Dios. Amén. Así es de que el anticristo en su segunda parte es aquello que estamos abordando en esta hora. Y si usted que está viendo o verá esta transmisión tiene acceso a la Biblia, a la palabra del Señor, lo invito a que llegue a ella y lo abra en el libro de Daniel y lo haga en el capítulo 9. Veremos sus versículos 26 y 27 que hablan acerca de este personaje. Y vemos la palabra del Señor que ya es bendita y dice así en el libro de Daniel, capítulo 9 y los versículos 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Vemos en este versículo 29 de Daniel, el 27 de Daniel 9, que el desolador del que habla está hablando directamente de un personaje que vendrá a dar el cierre a la historia en cuanto a negatividad. El rompimiento, el cumplimiento del imperio, de aquello que traerá este hombre, será la terminación de la historia en cuanto a maldad, porque entonces surgirá aquel que viene como el príncipe de paz que vendrá a sentar el reino milenial y luego el reino de manera eterna de parte de Dios. Pero este personaje del cual habla Daniel en el capítulo 9 y el versículo 26 es aquel príncipe que ha de venir, que dará inicio a la semana 70. Recuerde que este personaje, según la lectura que tuvimos, hará un pacto, habrá un convenio con Israel, pero un convenio del cual este príncipe que ha de venir hará caer en mentira al pueblo de Dios, a Israel, en el principio de la historia. Pero este hombre marcará lo que es el final de la semana 70. Por eso es de que a Daniel le fue dada la semana 70, o sea, 70 semanas están dadas para tu pueblo, que es Israel, de donde pertenecía Daniel, y para tu santa ciudad, que es Jerusalén. O sea, esa semana 70 da inicio en cuanto este personaje comience y se incorpore como uno de los habitantes de esta tierra y dando a conocer su poderío. Para eso la iglesia estará ida, pero sin embargo, este personaje dará nuevamente el inicio al tic-tac, al reloj profético de Dios, el cual tiene su inicio nuevamente en el lugar donde comenzó. Recuerde que el tiempo de Dios, el tiempo profético, inició en Israel y ahí mismo también tendrá su culminación a través de este personaje que es el anticristo. Pero este pacto que
anticristo hará con Israel dará inicio a la semana 70 o la culminación de la historia. O sea, ese pacto que hará por 7 años, 3 años y medio serán años de paz. Los años que él habla de paz y seguridad serán 3 años y medio, de lo cual la iglesia, el mundo, conocerá que ciertamente esos 3 años y medio traerán paz a la humanidad, porque este hombre será aquel que marcará un nuevo orden mundial, el líder, aquel que será puesto y que marcará esos 3 años y medio cumpliendo su palabra inicial, pero palabras de treta, palabras de engaño, porque entonces aquel pueblo, el pueblo de Dios que ha estado esperando al Mesías, caerá en el engaño de este personaje, de este hombre, de este cuerpo humano, que será tomado con el poderío de Satanás, y entonces comenzará después de esos 3 años y medio algo de lo que Jesucristo dijo, que no lo ha habido ni antes ni después de que la humanidad haya comenzado su historia. O sea, esos 3 años y medio iniciales serán 3 años y medio de paz y seguridad, porque el anticristo, el príncipe que ha de venir, ciertamente cumplirá su palabra. Pero después de esos 3 años y medio comenzará la gran tribulación. O sea, esos 3 años y medio finales en cuanto a los 7 que forman la semana 70, serán aquellos donde la abominación desoladora, el anticristo, sentándose en el templo que es de Dios y haciéndose pasar por Dios y queriendo ser adorado como Dios, hará la culminación en cuanto a la abominación desoladora, de lo cual Jesucristo dijo, porque aquel que esté en el campo no regrese, el que esté en la azotea de su casa no vuelva a tomar nada de su casa, y oren a Dios porque no sea en el invierno, y hay de aquellas que se encuentren en cinta para ese entonces. Sin embargo, para eso es el conocimiento de Dios en su palabra, para eso su palabra nos ha sido dada, para que nosotros conozcamos los días y los acontecimientos por venir y nos preparemos para que entonces eso no haga historia en nosotros. Recuerde que cuando esos 3 años y medio comiencen, será la culminación, porque será la parte final de la gran tribulación. Sin embargo, el tiempo ya será un tiempo regresivo. O sea, la venida de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento, es algo que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que será un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un tiempo del cual nosotros no conocemos, porque Jesucristo dijo que sería como un ladrón de noche. O sea, no tenemos conocimiento del arrebatamiento. Sin embargo, de la tribulación y gran tribulación, o sea, el inicio de la semana 70, que marca lo que es el libro de Revelación o Apocalipsis, de eso sí hay conocimiento, porque una vez la iglesia sea levantada, entonces comienza el tiempo regresivo para la historia humana. Esos 7 años comenzarán, y esos 3 años y medio, que serán los de gran tribulación, marcarán entonces el regreso, el retroceso, la cuenta regresiva del tiempo en el que ya se puede calcular o considerar el tiempo que queda para que Jesucristo llegue y entonces venga a poner el reino de Dios acá en la tierra, como está escrito en su palabra. O sea, cuando la abominación desoladora llegue, entonces sabrán aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo, que aquel que con engaño llegó marcará a su llegada también un tiempo regresivo. Tendrán 3 años y medio para poder entonces ellos reconocer que aquel que mataron, aquel que vituperaron, aquel que maltrataron, escupieron y golpearon, es aquel que ellos no aceptaron. Sin embargo, será aquel que tendrá 3 años y medio para su regreso, y a lo cual aún tendrán oportunidad, porque el cielo mismo enviará sus ángeles para que vengan a evangelizar, y entonces ellos tengan la oportunidad de poder aceptar a aquel que una vez rechazaron, aquel que una vez negaron, y entonces podrán ellos reivindicarse como parte del pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel, el apóstol Pablo dice que no todo Israel es del pueblo de Israel. Eso significa que pueden haber muchos nacidos ahí, que muchos serán naturales por nacimiento. Sin embargo, en el espíritu no todos pertenecen a ello, porque Dios tiene marcado un número que es solamente el campo en el cual en el espíritu son llamados. Por eso de que a través de Abraham ciertamente el Mesías era llamado, y a través de él, a través de Abraham, surgían 2 pueblos, el pueblo natural y el pueblo espiritual. El pueblo natural es aquel que se encuentra y el cual rechazó a Jesucristo, pero el pueblo natural es aquel que, el pueblo espiritual es aquel que en el espíritu
ha aceptado al Mesías enviado por Dios y lo ha tomado como aquel que ha sido el que ha muerto en la cruz para salvación de nuestros pecados y darnos una vez más la redención, la buena relación que se había perdido al inicio de la historia humana, para poder nuevamente a través de la sangre de Cristo retomar nuestra posición delante del Padre y entonces poder ser aceptados, poder ser tomados como justos delante de Dios solamente a través de la sangre de Cristo. Aquel pueblo que aún no acepta a Jesucristo, vendrá a ellos la iluminación a través de aquella abominación desoladora que entonces le dará a ellos palpable la prueba de que el que estaban esperando no es aquel que con engaño llegó, porque aún vendrá uno del cual ellos, por iluminación del Espíritu Santo, llegarán a la palabra y reconocerán que cuando esto se dé, entonces tienen aún 3 años y medio para retomar su posición delante de Dios y aceptar a aquel que un día negaron y poder ser salvos y ser levantados cuando Cristo llegue en su segunda venida. Recuerde que Cristo marcará el final de la tribulación. Cuando la gran tribulación culmine, eso culminará pero con la venida de Cristo. O sea, la venida de Cristo es la que marca el final de la gran tribulación, y con ello, con el final de la gran tribulación y la venida de Cristo, también se marca el final del gobierno del anticristo. Pero ¿quién será ese personaje? Mirábamos en la parte 1 de este estudio de que ciertamente este personaje surgirá de la Unión Europea. Recuerde que mirábamos en la clase anterior que la Roma, que ha sido reformada o reestructurada, fue aquella que dio origen a lo que se conoce ahora como la Unión Europea. O sea, la conexión, la unión de los países europeos, de los que hasta el día de hoy hay 27 países que se han conectado en esa Unión Europea, conectando política, rompiendo fronteras para que fuera un solo desplazamiento a través de cada uno de esos países, usando la misma moneda, el euro. Eso es lo que marca la unión, la conexión como un solo país, pero siendo 27 diferentes países. La Unión Europea ciertamente marca el inicio, la reestructura de aquel Roma que había desaparecido, de lo cual el profeta Daniel habló a Nabucodonosor en cuanto a la estatua, de la cual sus pies eran de hierro juntamente con barro colado. O sea, aquello que Daniel profetizó a Nabucodonosor es el final de la historia, porque en ello daba a conocer que surgiría aquel imperio que daría a conocer que la estructura de esos pies, una parte de hierro y la otra de barro cocido, será aquello que dará a conocer que aquellos 27 países son ciertamente 27 de la Unión Europea, pero unos países son más fuertes que otros. Por eso el hierro da a conocer a aquellos 10 reyes que serán los más fuertes, los más potentes, que surgirán de esa Unión Europea. Y ahora mismo ellos están buscando a alguien que le dé a este mundo lo que ellos han llamado un nuevo orden mundial. Es por eso que están buscando desesperadamente a alguien que venga a retomar esa posición y les dé un nuevo orden a nivel mundial, que reestructure la política mundial, que la sociedad, el campo, el ámbito social nuevamente sea reestructurado para que el mundo retome la dirección o el orden que necesita tomar, pero que según ellos vendrá a través de un solo personaje, y ese será el anticristo. Pero ¿será que el anticristo surgirá de parte de algún presidente de lo que ahora conocemos como la Unión Europea? Déjeme decirle que no habrá presidente alguno. Por eso es de que tanto en la visión que tuvo Daniel como en lo que habla Juan en el libro de Apocalipsis o Revelación, cuando él estaba parado en la arena del mar y vio surgir a una bestia que es el mismo anticristo, déjeme decirle que no habla de presidente alguno, sino habla de un príncipe. Por eso es de que en la lectura que tuvimos en el versículo 26 dice, y un príncipe que ha de venir. O sea, un príncipe. Y cuando usted mira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y el versículo 2, hablando del primer sello, de aquel que tiene el único que tiene el poder, la autoridad para poder abrirlos y desatar los sellos, y hace en el primer sello aquel caballo blanco que sale, ese es el mismo anticristo. Sin embargo, usted mirará que en el capítulo 6 de Apocalipsis, en su versículo 2, habla de un rey que le ha sido dada una corona.
O sea, estamos hablando de alguien que viene de la nobleza, alguien que es de la realeza, no alguien que venga nada más como un presidente de un país cualquiera, sino es alguien que tiene el poderío de venir directamente de la nobleza, de la realeza, alguien que viene de la aristocracia, alguien que tiene la particularidad de tener la formación o la preparación, pero a un nivel mayor, de la alcurnia, de aquellos que tienen la facilidad de poder llegar a la preparación de una manera especial o de una manera en la que un presidente no podrá llegar, sino solo aquel que tiene el favor de Dios de parte de la nobleza, de parte de la realeza. Pero ¿cómo será este anticristo? ¿Será que tendrá una fuerza como cualquier ser humano? ¿Será que tendrá nada más limitaciones como cualquiera de nosotros que tiene un poder, una sabiduría, una inteligencia que tiene un límite? La palabra registra que él es muy conocedor en enigmas, es especialista, o sea, él es muy conocedor de las cuestiones austríacas, de las cuestiones de los astros, de aquello que nosotros de manera natural o como seres humanos no tenemos el poder de llegar. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, si usted tiene el tiempo y la oportunidad de hacerlo, lo invito a que usted mismo en casa lo haga y vea en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el versículo 2, usted mirará que este anticristo recibirá su poder directamente del dragón o directamente de Satanás. La palabra registra a la bestia como el anticristo y registra al dragón o a la serpiente antigua como el mismo Satanás. O sea, este hombre, este anticristo, este cuerpo humano, del cual será tomado por el poder de Satanás, aquel que tendrá nada más la firmeza humana, pero dentro de él vendrá un poder mayor, un poder maligno, un poder satánico, porque será el espíritu del anticristo mismo, el espíritu de Satanás mismo metido en un cuerpo. O sea, el poder que este hombre traerá para poder hacer la obra maléfica a la humanidad en el cierre de la historia humana, vendrá nada más y nada menos que con el poder mismo del mismo Satanás, autoridad, gobierno y poder que le será dado directamente por el rey de las tinieblas o el mismo Satanás. Por eso de que el carisma que este hombre tiene traerá también consigo que el poderío que los otros reyes de la Unión Europea le den facilitará el trabajo, y esto no es por obra humana. Recuerde usted que todos los sucesos que han sido profetizados de parte de Dios, cada uno de los instrumentos que en ello trabajan son solo ellos. Son solo instrumentos que Dios usa para que su palabra se cumpla. O sea, la palabra de Dios se cumple, quiera el hombre o no, y de la manera en la que Dios ha establecido, asimismo la palabra tendrá cumplimiento. Pero este hombre se fortalecerá, mas no con su propia fuerza. Se fortalecerá con la fuerza y el poder de Satanás. La palabra lo registra en el libro de Daniel 8:24, de que este hombre se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, sino lo hará con el poderío mismo de Satanás. La fuerza que Satanás traiga es la fuerza que va a recostar sobre el mismo anticristo, y lo cual le dará la oportunidad de ser aquel de lo cual traerá sabiduría, fuerza, poder, dominio, autoridad mayor, de la cual ningún ser humano puede llegar a tener. El rey de la nobleza que surgirá de la Unión Europea es algo que aún se está esperando. ¿Será que el anticristo se encuentra ya dentro de este globo terráqueo? ¿Será que este personaje ya estará dentro de nosotros como sociedad en cualquier país dentro de la Unión Europea? Recuerde que la palabra registra que él tendrá que ser alguien que sea descendiente del pueblo de Israel. Por eso es que en el libro de Daniel 11:37 dice que no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres. O sea, él será alguien que registrará directamente el linaje que vendrá del pueblo de Israel. Pero ¿cómo será este anticristo? ¿Será que es un personaje que ya surge? Hay muchas especulaciones. Hay muchos personajes que podrán quizá llenar en especulación el requisito que muchos encuentran de acuerdo a los elementos que la palabra del Señor nos da. Sin embargo, hay quienes que decían de que el rey Juan Carlos de España podría ser uno, debido a que no solo era rey de España, sino era también rey de Jerusalén reconocido. O sea, aquel que era rey de España era también reconocido como rey de Jerusalén. Tan era así de que cuando él viajó a Jerusalén, la religión, la doctrina de los ortodoxos, parte de aquellos que descienden directamente
de los fariseos, al verlo, decían: viene el rey, viene nuestro rey. Pero sin embargo, habían especulaciones en ese entonces que podía ser el rey de España, Juan Carlos. Luego, a su suceso, después de que él renunció, ha venido a tomar el trono su hijo Felipe de Asturias. Pero algunos consideran de que podrá ser él debido a la formación militar que él tiene. De hecho, él ha tenido muchos conocimientos, mucha preparación militar, tanto en este país de Estados Unidos como en diferentes países, donde él tiene la capacidad, según muchos, de ser aquel que puede llenar el requisito para ser conocido como uno de los candidatos a aquel que la Biblia reconoce como el anticristo. Sin embargo, no nos vamos a dejar llegar por especulaciones. No vengo yo a dar a conocer nombre alguno que pudiera ser el anticristo, porque Dios no nos ha llamado a saber quién es el anticristo, cuál es su nombre, dónde vive, ni cosa parecida alguna. Sin embargo, nosotros como iglesia hemos sido llamados nada más a dar a conocer la información de que el anticristo surgirá así. Pero antes del anticristo surgirá algo tan maravilloso para nosotros como pueblo, como iglesia, que marcarán 3 diferentes etapas de las cuales el anticristo tendrá que esperar, porque para ello nosotros como iglesia ya no estaremos presentes. Déjeme decirle que el misterio de la iniquidad, el resurgimiento, la multiplicación de toda la negatividad espiritual en cuanto a lo que es la brujería, la adivinación, la hechicería y todo lo negativo que se ha venido dando a lo largo de la historia humana y que ahora está teniendo multiplicación. Si usted se da cuenta, es tan fácil mirar muchos que antes no creían en ello, pero ahora han sido llamados a eso y son parte del grupo que cree en todo lo que es el misterio de la iniquidad. También surgirá algo que la Biblia reconoce como una gran apostasía, un gran dormir en el espíritu, un gran salirse de la verdad de Dios, porque recuerde que apostasía significa salirse de la verdad de Dios y significa también que todos aquellos que una vez pusieron su fe en Jesucristo y siguieron fieles la palabra del Señor se han salido de ella para venir nuevamente a hacer lo que fueron antes y retomar su vieja naturaleza, su vieja humanidad, su viejo hombre. Pero después de la apostasía surgirá la tercera parte, que es lo que aún detiene al anticristo y de lo cual Pablo dijo: y todavía no se manifiesta porque aún hay algo que lo detiene. Sí, yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando en este momento. Estoy hablando de la bendita iglesia, de la iglesia que es de Cristo, de la iglesia que ha venido a retomar, a reformar, a empoderar a aquellos que tienen la autoridad de parte de Dios para poder representarlo en cuerpo, alma y espíritu, para que acá Dios sea representado a través de la obra que nosotros realizamos, a lo cual hemos sido llamados. La iglesia es aquella que ha sido llamada y que es la que detiene al anticristo para que no surja. Sin embargo, él surgirá porque ahora mismo el poder de la iglesia es aquel que lo detiene, porque recuerde que no pueden haber 2 templos. Dios nunca ha tenido 2 templos acá en la tierra. Él siempre ha tenido uno. Al principio tuvo el tabernáculo de Moisés, después tuvo el templo que levantó Salomón y ahora está la iglesia, que es el templo del cual Dios, a través de la revelación que le dio al apóstol Pablo, él dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios nunca ha tenido 2 templos. Es por eso que cuando el anticristo surja, entonces se levantará ese tercer templo, la tercera fachada física, en la cual ellos adorarán nuevamente a Dios, retomarán el sacerdocio levítico y entonces comenzarán a tener sus actividades sacerdotales en aquel templo que surgirá después que la iglesia sea levantada 3 años y medio, en los que el sacerdocio levítico nuevamente resurgirá. Pero nosotros no caminamos bajo el sacerdocio levítico, no caminamos bajo el sacerdocio aarónico. La palabra dice, el escritor de Hebreos, hablando que nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec, y ese es Jesucristo mismo, porque él es el sumo sacerdote, que suficiente fue un solo sacrificio y para siempre, para que con su sangre usted y yo tuviéramos derecho a que ese velo que fue roto y nos diera el acceso, y ya no nos quedáramos en el lugar santo, sino tuviéramos acceso directo al lugar santísimo, y eso es presentarnos directamente a las cámaras de Dios para tener un contacto, para tener intimidad, una relación directa en el Espíritu con aquel que está esperándonos las 24 horas del día. Así es de que aquel que rompió, que desgarró el velo,
que con su muerte nos dio acceso directo a lo que nosotros ahora podemos decir que en Él, en nosotros hay vida gracias a Él. Pero el anticristo llegará así. El anticristo surgirá, dije ya, de la Unión Europea, vendrá del linaje del pueblo de Israel, que tendrá una descendencia de la nobleza, que vendrá ciertamente de una jerarquía sacerdotal. Sin embargo, aquel que vendrá será alguien que nosotros no llegaremos a ver. No queremos conocer al anticristo, porque para ello nosotros como iglesia ya estaremos allá en las bodas del Cordero, estaremos allá arriba para que con las palabras que Jesucristo dijo a Juan, cuando Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis le dice: Juan, ven, sube y te mostraré las cosas que surgirán después de estas. O sea, cuando la iglesia esté arriba, entonces las cosas que han de surgir, surgirán, pero una vez nosotros estemos allá en las partes altas juntamente con Jesucristo. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestra obra? ¿Será que estaremos con la inquietud de querer conocer a aquel personaje que vendrá a marcar un tiempo tan calamitoso acá sobre la faz de la tierra para todos aquellos que no quieran aceptar a Cristo? ¿Será que tendremos nosotros la curiosidad o el deseo de conocer a aquel que vendrá así y vendrá a marcar el final de la historia? Porque con la venida de Cristo, que será después de la gran tribulación y dará final al gobierno del anticristo, ¿será que hay alguien que quiera con curiosidad esperar para ver quién es Él? Ese es mi llamado en esta hora. Iglesia amada, pueblo amado del Señor, el pueblo que ha sido redimido con la sangre de Cristo. Hemos sido nosotros llamados por Dios a través de Cristo. Jesucristo dijo: nadie viene a mí si no es enviado por mi Padre. Yo sé que en tu espíritu como iglesia Dios ha puesto el acercarte a Cristo para poder morar con Él de manera eterna. Tener vida eterna no es cuestión nada más de tener una vida donde no hay terminación de días. Tener vida eterna, eso significa tener una vida de calidad. ¿Querrás tú tener una vida que no tenga final de días, pero una vida que sea de calidad en la presencia del Dios viviente? En esta hora yo te invito. Si aún no estás en esa línea, si aún no te consideras, si aún cuando alguien pregunta si Cristo viene hoy, estás tú en la condición de irte, si estás todavía con un signo de interrogación en el cual no estás seguro o segura de que estás posicionado en el lugar que Cristo quiere encontrarte en su venida, si no es esa tu posición, yo te invito en esta hora a que reflexiones al respecto, a que pienses: ¿será esa la posición que Dios quiere que tú tengas cuando Cristo llegue? ¿Será que con las palabras de Primera de Tesalonicenses 4, en el 16 y 17, cuando la palabra dice: porque sonará la trompeta y la voz de Cristo, una voz de mando, una voz de arcángel, una voz con trompeta de Dios, que hará resucitar a los muertos, y a los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para ir a las nubes y encontrarnos con Cristo en el aire para estar con Él para siempre. ¿Estarás tú en esa posición? ¿Será que si Cristo viniera esta noche, olvidando que el anticristo vendrá para que los que se queden, nosotros ya no tendremos ese mal momento de poder resurgir dentro de una gran tribulación, de la cual el tiempo calamitoso que espera a quienes no acepten el llamado de Dios para estos tiempos tendrán que pasar, porque la oportunidad, la palabra dice que cada vez más se acorta. ¿Estarás tú en esa posición? Si no lo estás, yo te invito en esta hora. Determínate, analiza tu vida, reconócete si estás en esa postura, si es Dios el que marca el inicio y el final de tus días, si aquel que es el principio y el fin, el alfa y el omega, será aquel que guía cada uno de tus pasos. Y así como dice en el libro de Salmos, acerca de lo que es la palabra del Señor en nuestras vidas, Salmo 116, 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Será que la palabra de Dios es la lámpara que tú necesitas para que Él guíe cada uno de tus pasos? Yo te invito, deseo de todo corazón que tú que escuchaste esta enseñanza, Dios te haya alcanzado, que alcance tu corazón, que haya tocado tu espíritu. Y si sientes que esta información de parte de Dios que ha sido dada en este día te ha sido de beneficio,
y consideras que en otro también hará el beneficio, compártelo para darle la oportunidad a otros, para que también reciban el regalo de Dios a través de esta su palabra que ha sido enviada a tu vida. Te bendigo. Declaro el favor de Dios para ti y para tu familia. Te doy las gracias porque juntos estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y te invito a que de 2 jueves en adelante, una vez más nos conectemos para seguir viendo acerca de lo que Dios tiene ya declarado en su palabra, de lo que serán los eventos finales. Te bendigo. Declaro el favor de Dios en ti y en tu familia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.